Hola a todos, soy Juan Carlos Cuestas, profesor de Economía en la Universidad Jaume I de Castellón, en España. En el vídeo de hoy me gustaría que habláramos sobre los efectos del COVID sobre la desigualdad. Observamos que a pesar de la pandemia en 2020, hemos visto que la diferencia entre ricos y pobres ha seguido una brecha creciente. Por ejemplo, los datos nos dicen que la riqueza de las personas más ricas del planeta creció en más de 250.000 millones de dólares. Hemos observado también que las cotizaciones de acciones de empresas relacionadas con el comercio electrónico y computación han experimentado fuertes subidas durante 2020. Y es que con las medidas de distanciamiento social en marcha y el teletrabajo, el consumo de productos relacionados con las tecnologías de la información se ha incrementado masivamente y eso ha afectado a las decisiones de inversión y, por supuesto, a los beneficios de estas empresas, lo que se ha expresado en altas cotizaciones en los mercados bursátiles por parte de estas compañías. En este gráfico os muestro las cotizaciones de la empresa Amazon, que todo el mundo conoce, en el mercado americano, y lo que quiero es mostrar la evolución del valor en el mercado de esta compañía desde hace un año. Muy bien, observamos el incremento tan fuerte durante los meses de la pandemia. Estamos hablando desde mitad de marzo hasta más o menos julio. Un incremento muy sostenido. Estamos hablando de un incremento de, yo diría, del 70% más o menos en cuestión de unos meses. Eso para cualquier activo financiero es muchísimo, es una barbaridad. Y si observamos la diferencia entre este valor, el valor que obteníamos en el día, por ejemplo, 16 de marzo de 2020 con respecto al valor que tenemos hoy, hacemos el cálculo, nos sale un incremento de un 60% anual. Esto lo que nos está diciendo es que el que comprara acciones de Amazon a mitad de marzo ha conseguido una rentabilidad del 60% durante un año. Eso, como sabéis, como he dicho anteriormente, es muchísimo. Además, también hemos observado que las personas que estaban en estratos más bajos de salarios, que normalmente coinciden con trabajos que requieren menos cualificaciones académicas, así como los jóvenes, son los que más han sufrido las consecuencias de la pandemia. Por supuesto, también las personas mayores y aquellos con condiciones de salud más vulnerables por razones obvias. Existe una correlación muy fuerte entre nivel salarial y condiciones médicas, por lo que la enfermedad se ha cebado más con los trabajadores más vulnerables económicamente. Tenemos que tener en cuenta que, por un lado, los trabajos que requieren menores cualificaciones son, por un lado, los más expuestos a la enfermedad y, por otro, los que más han sufrido las consecuencias del confinamiento. Sin embargo, los trabajadores que desempeñaban trabajos que requerían mayor nivel de cualificaciones, en la mayoría de los casos han podido seguir trabajando desde casa. Se observa también que existe un grado de correlación muy alto entre el nivel económico y localización geográfica, lo que hace que ciertos barrios que congregan a grupos de vecinos con un nivel socioeconómico menor sean aquellos que más han sufrido las consecuencias del COVID. Siempre hay diferencias entre aquellos que parten de un nivel socioeconómico más alto con respecto a los que parten de un nivel socioeconómico más bajo. Y esto hace que aquellos que parten de un nivel socioeconómico más alto tengan la oportunidad de poder seguir creciendo económicamente y, por tanto, poder defenderse de la pandemia. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dadle al botoncito de like, de me gusta, y estaría muy agradecido de que os suscribierais a mi canal. Muchas gracias y os deseo un buen día. Chao.